A veces se afirma que Serapis es un dios completamente nuevo, una invención política del período helenístico. Y ciertamente, esto es lo que los escritores cristianos posteriores querían que creyéramos. Pero así no era como griegos y egipcios locales veían al gran dios Serapis. Uno puede crear o idear un nuevo culto, pero ninguna persona piadosa en el mundo antiguo verdaderamente creía que pudiera crear un dios, ni siquiera mezclando a otros dioses. Sin embargo, uno podía reconocer a un dios que ya habitaba o se manifestaba en cierto lugar. En el caso de Serapis, ya existía un dios que era adorado en el sitio de Alejandría mucho antes de que Alejandro Magno llegara ahí. En los años posteriores a la fundación de Alejandría, los reyes griegos de Egipto, los llamados Ptolomeos, reconocieron la presencia y los poderes del dios y transformaron su santuario en un templo magnífico, nombrándolo Serapis. Soy el Dr. David Litwa, y si disfrutan de contenido académico gratuito, espero que se suscriban a este canal, chequen mis libros publicados y se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán muchos cursos en los campos de estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si buscan resúmenes de la literatura académica más reciente, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. El nombre Serapis o Sarapis proviene de una combinación de Osiris y Apis. El toro Apis representaba la fuerza y el poder de Osiris en la tierra. Como dijo Plutarco, el toro Apis es la imagen o el ícono del alma fuerte y vivificante de Osiris. Es la imagen viviente de Osiris. Cuando el toro Apis moría, era deificado u osirificado, y este Apis osirificado era conocido como Osirapis o simplemente Serapis. Así, el nombre era genuinamente egipcio y dejaba claro que Serapis era una forma de Osiris. Para los egipcios, Serapis a menudo no era más que una traducción griega de Osiris. En muchas monedas helenísticas, Serapis lleva la corona Atef, un tocado tradicional de Osiris. Osiris y Serapis eran esencialmente reconocidos como uno solo, pero el uso dependía del contexto. Los escritores griegos se referían a Osiris cuando relataban tradiciones claramente egipcias, pero cuando rezaban y hacían invocaciones, se dirigían casi exclusivamente a Serapis. Durante miles de años, los egipcios locales tuvieron su propia forma de adorar a Osiris, la cual difería de los ritos griegos. El Serapis alejandrino era adorado según el rito griego, ya que Alejandría era una ciudad griega. La imaginería puramente egipcia para el dios se consideraba insuficiente, ya que los griegos preferían representar a los dioses con semblante humano en vez de apariencia animal. Los griegos no tenían un dios propio que muriera y resucitara como señor de la vida en el inframundo, pero sí tenían un dios del inframundo asociado con la fertilidad y el crecimiento del grano. Y ese era Plutón, cuyo nombre significaba riqueza. Así que, para los griegos, el Osiris egipcio era otro nombre para el Plutón griego, conocido como Hades. Por lo tanto, cuando adoraban a Serapis, se imaginaban a sí mismos adorando a Plutón.
La iconografía de Serapis dejaba claro que él era Plutón. Se le mostraba con una serpiente, símbolo del inframundo, y con su mano derecha sobre Cerbero, el perro de tres cabezas de Hades. Serapis también era representado con un cetro de dos puntas, que comúnmente se conoce como un símbolo de Hades. El emperador Juliano consideraba a Serapis como el hermano de Zeus, es decir, Plutón. Y según Plutarco, la gente generalmente cree que Serapis no es otro sino Plutón. Pero aunque Serapis era considerado Plutón, combinaba aspectos de varios dioses griegos. Zeus, el rey de los dioses, Asclepio, el dios de la curación, y Dionisio, dios de la fertilidad. Más tarde fue íntimamente asociado con el sol. Pero toda esta mezcla de dioses no se hizo para convenientemente crear un dios nuevo, sino para traducir adecuadamente los múltiples poderes de Osiris a la cultura griega. Los poderes de Osiris no se correspondían exactamente con los de Plutón, quien se limitaba al inframundo. En esencia, Osiris era un dios mucho más poderoso y presente, activo no solo en el inframundo, sino también en la tierra y en el cielo. Él combinaba los poderes y dominios de varios dioses griegos, y por eso se necesitaban las características de varios dioses para traducirlo. La iconografía es simbólica. Serapis se parece a varios dioses porque combina sus poderes. La faceta de fertilidad de Serapis se representaba con el modio o canasta de grano sobre su cabeza. Serapis también controlaba la cantidad de la crecida del Nilo. Esta inundación anual era necesaria para fertilizar los cultivos egipcios. Se pensaba que Serapis controlaba esta inundación y por lo tanto la fertilidad de Egipto. La fertilidad incluía plantas y animales. Según Numenio, el platonista medio Serapis participa del ser de todos los animales y plantas cuidados por la naturaleza. Y Helio Aristides dijo que Serapis está a cargo del nacimiento y la alimentación de todos los animales. Serapis también era un sanador. Se decía que él curó la ceguera de Demetrio de Falero, el primer responsable de la biblioteca de Alejandría. El emperador Vespasiano célebremente curó a un hombre cojo en el templo de Serapis, ya que como emperador era el recipiente elegido por el dios. Los poderes curativos de Serapis a menudo se transmitían desde su pie gigantesco, el cual un devoto podía tocar en el templo del dios. Muchos devotos acudían a Serapis para recibir beneficios concretos como fertilidad, sanación y visiones en sueños. Serapis atraía visitantes de todo el mundo grecorromano. Para muchos, ver a Serapis era el punto culminante y, en algunos casos, el único propósito de su visita. Aunque los Ptolomeos no crearon al dios Serapis, sí diseñaron su templo, su culto, su iconografía y demás, tal como hoy alguien construiría una iglesia y se encargaría su diseño. Existen varias historias que explican cómo los Ptolomeos idearon el ícono sagrado de Serapis. No se conformaron simplemente con tomar prestada la imagen de Osiris, momificado de pie, que solemos ver en la iconografía egipcia. Tampoco el toro Apis era apropiado para los griegos, quienes se resistían a ver a los dioses con forma de animales. Los ptolomeos querían una iconografía que tuviera sentido para los griegos. La historia de cómo descubrieron esta iconografía no es estrictamente histórica. Mezcla mito e historia para formar una leyenda del culto, o una serie de leyendas del culto. Plutarco dice que, mientras el primer Ptolomeo construía la ciudad de Alejandría, soñó con una estatua colosal de Plutón, sin conocer ni haber visto nunca su forma. Y en su sueño, la estatua parlante le dijo que la llevara rápidamente a Alejandría. Ptolomeo no tenía información ni manera de saber dónde se encontraba la estatua, pero al contarles la visión a sus amigos, había un hombre muy viajado llamado Sosibio,
quien dijo que había visto en Sinope, en el Mar Negro, exactamente la misma estatua que el rey había visto en el sueño. Por lo tanto, Ptolomeo envió a 2 agentes reales, quienes, después de bastante tiempo y con grandes pesares en el camino, obtuvieron el icono. Cuando la estatua fue llevada a Egipto y expuesta al público, Timoteo, un sacerdote ateniense asociado con los misterios eleusinos, y Manetón, un sumo sacerdote egipcio originario de Memphis, supusieron que se trataba de la estatua de Plutón, basando su conjetura en el Cerbero y la serpiente que la acompañaban, y convencieron a Ptolomeo de que era una imagen de Serapis, porque este, dice Plutarco, era el nombre que Plutón llevaba entre los egipcios. Como hombre instruido y familiarizado con Egipto, Plutarco conocía a Osiris, el dios egipcio local. Así, Plutarco correctamente identificó a Serapis con Osiris. Según Plutarco, Osiris recibió el nombre de Serapis cuando pasó de ser un daimon, es decir, una divinidad menor, a convertirse en un dios pleno. Por esta razón, dice Plutarco, Serapis es un dios común a todos los pueblos, al igual que Osiris, y esto lo saben bien quienes han participado en los ritos sagrados. Según el historiador romano Tácito, cuando Ptolomeo I estaba dotando a la ciudad de Alejandría de murallas, templos y cultos religiosos, soñó que se encontraba con un joven de belleza extraordinaria y estatura superior a la humana, quien le indicó que enviara a sus agentes más confiables al Ponto para traer una estatua de él mismo. Luego, el joven ascendió al cielo envuelto en una llamarada de fuego. Ptolomeo entonces contó su visión a los sacerdotes egipcios y consultó a Timoteo. Timoteo contactó a viajeros que iban al Ponto y por medio de ellos descubrió que la ciudad de Sinope tenía un templo dedicado a Júpiter Dis, también conocido como Zeus Plutoniano. Después de que Ptolomeo experimentara la misma visión noche tras noche, envió una embajada con regalos para obtener la imagen de Plutón en Sinope. El pueblo de Sinope protestó por tener que entregar su estatua de culto, pero después de 3 años, los regalos, el grano y las persuasiones de Ptolomeo lograron su objetivo. Ptolomeo construyó un templo magnífico en la colina de Racotis, en el barrio suroeste de Alejandría, donde desde hace mucho tiempo existía un santuario dedicado a Serapis y a Isis. También existe otra versión, quizá más certera, que dice que en realidad fue Ptolomeo III quien construyó el templo de Serapis y que obtuvo la estatua de Plutón de Seleucia, una ciudad cerca de Antioquía, en Siria. La estatua fue entregada como regalo cuando Ptolomeo suministró grano a la ciudad durante una hambruna. En lo que parece ser todavía una versión más, Ptolomeo encargó al escultor Briaxis que hiciera la estatua. Aunque es posible que el artista haya usado como modelo la estatua preexistente de Plutón. De todas formas, Tácito transmite la opinión predominante entre griegos y romanos de que Serapis es el Plutón egipcio, debido al cerbero y la serpiente que lo acompañan, así como la canasta de grano sobre su cabeza. También menciona que existe una tradición esotérica que confirma esta identificación. Ahora bien, Tácito sabía poco sobre el dios egipcio local Osiris, pero sí lo consideraba la deidad más antigua de los egipcios. Y durante el transcurso del siglo II y hasta el III, Serapis se convirtió en uno de los dioses más reconocidos de la antigüedad grecorromana. Era el dios patrón de Alejandría, en el mismo sentido en que Atenea era la diosa patrona de Atenas. Eran deidades tutelares o protectoras de sus ciudades. Pero Serapis también era visto como un dios singularmente poderoso y universal, que gobernaba la tierra, el aire y el mar. Uno podía invocar a Serapis en el mar en caso de que hubiera una tormenta. Templos dedicados a Serapis surgieron por todo el mundo grecorromano. El emperador Caracalla, por ejemplo, construyó un templo a Serapis en la colina Quirinal, en Roma, a principios del siglo III. Lucio, en las Metamorfosis o el Asno de Oro, es iniciado en los ritos de Osiris,
también conocido como Serapis, en Roma, después de tener repetidas visiones del dios. Por su parte, llamó a Osiris el dios más fuerte que los grandes dioses, superior a los mejores dioses y el más grande de los dioses supremos. Tal vez la mejor manera de transmitir el verdadero fervor religioso que inspiraba Serapis sea citar un himno a Serapis por Arístides, pronunciado en el año 142. Él dice, cito, Serapis preserva el alma purificándola con sabiduría, y el cuerpo dándole salud, sin la cual es imposible aprovechar los bienes del alma o disfrutar de cualquier otra buena fortuna. Los ciudadanos de la gran ciudad en Egipto incluso lo invocan como el único, Zeus, porque no tiene carencia alguna gracias a su abundante poder, sino que ha pasado por todo y ha llenado el universo. Aunque es uno solo, es todas las cosas. Aunque es uno, tiene el mismo poder que todos los dioses. Él ayuda en las acciones y provee todos los medios en cada ocasión y en cada lugar, poseyendo, como dirían los poetas, las llaves de la tierra y el mar. De hecho, después del inevitable fin de la vida, Él sigue siendo el gobernante. Él es tanto el más generoso como el más aterrador de los dioses, e inspira un temor provechoso en la humanidad, para que no se hagan daño unos a otros, ni sufran daño por manos ajenas. Sin embargo, Él se deja mover a la compasión con facilidad, confirmando lo que dice Homero sobre todos los dioses, que pueden ser conmovidos y aplacados mediante súplicas. Hace hasta lo imposible para salvar a quien lo necesita. Es Él quien ha resucitado a los muertos. Es Él quien ha revelado la tan buscada luz del sol a los observadores, cuyos cofres sagrados contienen una infinidad de libros sagrados. Oh tú, que tienes ante tus ojos la más hermosa de todas las ciudades, la cual celebra un festival anual en tu honor, oh luz universal para toda la humanidad. Tú que te manifestaste ante mí recientemente cuando, en el momento en que el vasto mar se alzó por todos lados y se precipitó sobre mí, y no se veía nada salvo la destrucción que se acercaba y casi había llegado, extendiste tu mano, revelaste los cielos ocultos y me permitiste ver tierra y llegar a puerto, tan por encima de nuestras expectativas que no lo creí, ni siquiera cuando puse pie en tierra. Por esto te estoy agradecido, oh Dios tan venerado, y ahora no me abandones, sino haz que mi recuperación sea completa, y acepta con benevolencia este himno, compuesto en tales circunstancias, como ofrenda de agradecimiento por aquellas acciones pasadas, y como oración y también súplica para el futuro, para que sea más feliz y mejor que el presente.